Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo curso, ¿no? Análisis e interpretación de los estados financieros, pero en casos prácticos, ¿no? Vamos a ver casos prácticos, ¿no? Que se van a determinar, ¿no? En cada sector económico que se transciende. Y de ahí algunos puntos de vista de lo que ha afectado de lo que estamos viviendo, ¿no? Muy bien. Soy contador público colegiado, Aldo Ali Acuña Parcana, docente virtual de CAMEX, consultor investigador en gestión pública y privada. En este curso de análisis e interpretación de los estados financieros, casos prácticos, el contenido se establece en dos módulos, ¿no? En dos módulos. El primer módulo vamos a ver estados financieros y sus análisis. El segundo módulo, dos indicadores de los análisis financieros. En el primer módulo de estados financieros y sus análisis vamos a ver tres unidades. La primera unidad va a corresponder una información financiera, ¿no? ¿Qué es la información financiera y sectores económicos, ¿no? Aquí vamos a ver una parte conceptual que de ahí vamos a ir plasmando. El día de hoy, miércoles 10 de febrero. La unidad 2, estado financiero de empresas no financieras, ¿no? El día de mañana, 11 de febrero. Aquí sí arrancamos el caso práctico, ¿no? Aquí sí vamos a ver todos los detalles, ¿no? De este tema de los estados financieros de empresas no financieras, ¿no? Donde vamos a ver, digamos, todo el detalle en sí. Luego, ¿no? Ahí vamos a ver un caso práctico, ¿no? Vamos a extendernos, ¿no? Tanto los estados financieros y los ratios que se establecen. Unidad 3, análisis de estados financieros, ¿no? Cómo analizar, ¿no? Cuáles son los puntos precisos para poder analizar estos estados financieros, ¿no? Ahí vamos a determinar el análisis, los usuarios, por qué le interesan mucho, ¿no? De revisar los estados financieros, los objetivos, la estructura y los métodos, ¿no? ¿Qué tipo de métodos se utilizan para analizar los estados financieros? Luego, análisis de estados, ¿no? Ahí vamos también a detallar cada análisis en el estado de situación financiera, en el estado de resultados, en el estado con casos prácticos específicos, ¿no? Obviamente no financieros. Y la unidad 3, un análisis de estados financieros, ¿no? Que también establece el día viernes 12 de febrero, ¿no? Entonces, las tres primeras unidades, ¿no? Corresponde al estado financieros y sus análisis. En el módulo 2, ¿no? Donde vamos a darle más énfasis en sí, indicadores de los estados financieros, ¿no? En estos indicadores de los estados financieros, en la unidad 4, ¿no? Análisis financieros aplicable a empresas del sector no financiero. Ahí vamos a ver, digamos, en 4 días, ¿no? En 4 días vamos a ver casos, ¿no? Está programado para el lunes 15, martes 16, miércoles 17 y jueves 18. Cada día, por ejemplo, el lunes 15 vamos a ver casos prácticos de empresa comercial y empresa industrial, ¿no? Aplicando, digamos, los estados financieros y con sus indicadores de análisis, ¿no? Los indicadores vienen a ser los ratios, ¿no? El martes 16 vamos a ver de las empresas de servicios y de las empresas de construcción civil. El miércoles 17 vamos a ver de las empresas ganaderas y de las empresas agrícolas, ¿no? Detalladamente vamos a ir paso por paso cómo se analiza y cómo aplicamos los indicadores de los análisis financieros. Y el jueves 18 de febrero, empresa pesquera y las empresas mineras, ¿no? Vamos a ver en esos sectores, ¿no? Estos 4 días sobre
el análisis financiero. En la unidad 5, análisis financiero aplicable a entidades del sector gubernamental. Obviamente, pues ahí vamos a ver en 3 días, ¿no? El día lunes, perdón, el día viernes, ¿sí? El día viernes 19 vamos a ver un análisis financiero, ¿no? Sobre gobierno nacional, ¿no? De un ministerio. Luego, el lunes 22 vamos a ver un análisis financiero de gobierno local de una municipalidad. El día martes 23 de febrero vamos a ver de organismos autónomos descentralizados a través de una, ¿no? En este caso de una universidad nacional. Y la unidad 6, ¿no? La unidad 6, análisis financiero aplicable a empresas del sector financiero, ¿no? Que es muy interesante, es muy interesante. El miércoles 24 vamos a ver, ¿no? Empresa bancaria, ¿no? Cómo se analiza los estados financieros de una empresa bancaria. Luego, el jueves 25, vamos a ver el jueves 25, empresa financiera, cómo se evalúa, digamos, los estados financieros. Y el viernes, no, perdón, el viernes 26 todavía, el viernes 26, empresas de arrendamiento financiero. Y el sábado 27, Caja Municipal de Ahorro y Crédito, ¿no? Vamos a utilizar las herramientas necesarias, que es el Excel, ¿no? Que vamos a ver ahí paso por paso, ¿no? Cómo, o sea, los estados financieros ya realizados, pero cómo analizamos, ¿no? Cómo le enfocamos en el Excel aplicando, ¿no? Estos indicadores de los análisis financieros. Esperemos que sea muy interesante, ¿no? Este punto de vista. Y la evaluación por cada unidad se evalúa, ¿no? Cada unidad equivale a 14 exámenes, ¿no? Porque son 14 fechas que vamos a establecer. Y cada módulo se evalúa, equivale a 2 exámenes, ¿no? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver el módulo 1, Estado financiero y sus análisis, la unidad 1, Información financiera y sectores económicos, ¿no? Que está programado para hoy día, miércoles 10 de febrero de 2021. Pero en sí, todo el mundo se pregunta, información financiera y sectores económicos, ¿no? ¿En qué está conformado? Estos son los 8 puntos que vamos a ver, ¿no? Introducción, aspectos generales, fuente de información, cuáles son los estados financieros básicos, cuáles son las condiciones, la fecha de formulación, las limitaciones y los modelos de estados financieros. Muy bien, comencemos entonces. Cuando se habla hoy en día, ¿no? El análisis e interpretación de los estados financieros, ¿no? En modo casos prácticos, lo primero que tenemos que saber, ¿no? El lugar. Cómo está conformado el lugar. Porque cada país establece diferentes situaciones política, económica, social, ¿no? Para poder enmarcar los sectores económicos. Los sectores económicos, tanto en el Perú y a nivel mundial, en cada país, establecen de acuerdo cómo está estructurado. Cuando el Perú, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Para poder enfocarnos cómo entró así los estados financieros, el Perú, y cómo se adaptó, ¿no? Con todo ello. Y con todas esas preguntas, dudas, vamos a dar una respuesta así. En respuesta al reto de la integración económica que significó para el Perú formar parte de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Antes llamada Grupo Andino. Surgió en la década del 70 la necesidad de tener información financiera, ¿no? O sea, teníamos que tener, ¿para qué? Para armonizar, ¿no? Armonizar los requerimientos, ¿no? De nivel tanto macroeconómico como en las cuentas nacionales. Y las microeconómicos en el ámbito empresarial,
¿no? Como en esos tiempos todavía se manejaba mucho el sentido del uso del mercantil, el uso del financiero, ¿no? Y todo se embarcó para una toma, ¿no? Una toma de decisiones, pero con información relevante, ¿no? Esa información relevante también se abarcaba a una normatividad contable en el Perú. En esos tiempos, todavía en los años 70, los contadores, ¿no? Los que trabajaban en contabilidad tanto para empresas privadas y públicas, se basaba, digamos, al sistema uniforme de contabilidad. Este sistema uniforme, ¿no? Se aplicaba tanto para el sector público como para el sector privado. Pero este sistema, ¿no? Comprendió que las entidades del sector público o gubernamental y las empresas del sector no financiero y sectores financieros, sean públicas o privadas, procedió a oficializar las correspondientes planes de cuentas sectoriales. Este plan de cuentas, cuando se habla de planes de cuentas sectoriales, vienen a ser el plan contable, ¿no? Que fue la primera herramienta necesaria para poder, ¿no? Analizar, poder realizar, registrar, ¿no? Los asientos contables, y esos asientos contables luego para elaborar los estados financieros. O sea, los estados financieros en sí se ve en tres aspectos. La operatividad, ¿no? Para realizarlo, el funcionamiento, ¿no? De ingreso y salida del dinero, y luego realizar sus asientos contables. El otro aspecto, el análisis, ¿no? El análisis que una vez realizada el asiento, el contador, el especialista de contabilidad o el especialista en finanzas determina, ¿no? Si realizaron o aplicaron bien el criterio, ¿no? El criterio de, de hacer el asiento contable de acuerdo al plan contable. Porque el plan contable tiene su dinámica para establecer. Pero ese plan contable no vino solo, vino también con la normatividad, ¿no? Que eran las normas internacionales de contabilidad y las normas de información, las normas internacionales de información financiera, la famosa NIF. Pero aún así, en el Perú, en esos tiempos, internamente también nosotros teníamos nuestras normas internas, ¿no? A través, digamos, de la contabilidad pública, en esos tiempos se llamaba la Dirección de Contabilidad Pública, ¿no? Que establecían su directiva, sus resoluciones, ¿no? Sus instructivos para poder preparar los estados financieros. En esos tiempos todavía era muy lento, ¿no? Para poder reconocer cada cuenta. Pero ahí hubo mejorando, ¿no? A la actualidad, un cambio total, ¿no? Un cambio total en embarcarse, digamos, de lo que empezó con un plan contable, luego con las normas y luego su análisis. Hoy en día, ¿no? Hoy en día el Perú, ¿no? Ahora que todos estamos globalizados, ¿no? Y se hace esta pregunta, los contadores, tanto para las empresas públicas como para las empresas privadas, ¿con qué norma, ¿no? ¿Con qué norma elaboran los estados financieros? ¿No? Hay una capacitación que realizaron el Ministerio de Economía y Finanzas en noviembre, donde este especialista de contabilidad estableció que las normas, ¿no? Las normas internacionales, ¿no? Es algo que solamente nos tenemos que enfocar. Es como una plantilla general, pero cada país establece sus normas internas. Mientras que los países establecen sus normas internas basado a las normas internacionales, entonces ese país establece bajo esa norma. Entonces, con esa norma, en el Perú, ¿no? Hay directivas, hay resoluciones, pero se basan bajo los principios de contabilidad. Este principio de contabilidad generalmente aceptada, ¿no? Desde ahí nos embarcamos, bajo esos principios. Entonces, esos principios de contabilidad establecen muchas
muchos análisis, muchos enfoques para poder adaptarlos, ¿no? Lo que dice las normas internacionales, tanto de contabilidad como la financiera. Entonces, todo contador, ¿no? Tiene que establecer mucho el criterio. Como yo le digo a mis alumnos, no solamente es ser operativo de utilizar la maquinita y ser mecanógrafo, no, sino utiliza mucho el raciocinio, ¿no? El criterio, ¿por qué tengo que analizar este comprobante? ¿Por qué recibo y por qué entrego? ¿No? ¿Cuál es el sentido de poder al momento de recibir y al momento de entregar? Utilizar el criterio. El criterio fortalece mucho en el sentido de que las operaciones, ¿no? Contables para establecerlo, yo tengo que saber, conocer, uno, la normatividad interna y externa, luego el plan contable, ¿no? Que es una herramienta necesaria, y de ahí la dinámica, ¿no? La dinámica. La dinámica contable, ¿no? Hoy en día establece muchas medidas. Hoy en día, por estas situaciones que estamos viviendo, aún mucho mejor, todavía nos vamos a enriquecer más de cómo aplicamos nuestra dinámica contable cuando es una pérdida, ¿no? Años anteriores siempre establecíamos solamente ganar, 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 ganar. Ahora establecemos cuando es una pérdida, ¿no? El 2020 casi el 80% de las empresas privadas van a presentar sus estados financieros, ¿no? De forma de, si no han tenido contingencia, su plan de contingencia para poder salvar, procede. Pero si no han tenido su plan de contingencia, prácticamente va a ser, digamos, digamos sus estados financieros rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que ha perdido, se ha perdido. No podemos, digamos, inventar algo que no lo es, porque hay una norma que establece. Entonces, profesor, pero ¿y qué norma me va a ayudar? ¿No? Los emprendedores me comenzaron a llamar, ¿y ahora qué hago? Me viene la auditoría y ¿cuál es la normatividad que me va a salvar? No se preocupe. La primera normatividad que te va a salvar y en todos los procesos de auditoría lo van a establecer, que es la norma que estableció el Estado, ¿no? Que es el estado de emergencia nacional. Y de ahí el estado de sanitario, estado de emergencia sanitaria, ¿no? Esos decretos que lo estableció el 15 de marzo, ¿no? De 2020, bajo esos decretos, y de ahí fueron modificando hasta la actualidad con esos decretos de urgencia, esos decretos te va a prevalecer. Entonces, con esos decretos te va a permitir, por la ausencia de la actividad no realizada por el estado de emergencia, ¿no? Pero profesor, pero ha habido fases que, ya, si te adaptas a las fases que han determinado en aquellos tiempos, ¿no? Entre julio, agosto, septiembre y octubre, si estás dentro de esas actividades, a partir de ese tiempo comienza o sea, tu actividad. No la apertura, porque la apertura lo hiciste en enero, sino el espacio que has perdido desde marzo. Supongamos que estabas en la fase 4 que comenzó en septiembre. O sea, de marzo a septiembre, ahí has tenido una inactividad de tu negocio. Entonces, cuando me hacen la auditoría, mira, acá está la norma. El mismo Estado me mandó a casa. El mismo Estado me mandó a cerrar la empresa. Ahí está la norma. Cuando me venga la auditoría, cuando vea en mis estados financieros, en mis notas contables, lo tengo que establecer, ¿no? Lo tengo que establecer, mencionar la norma. Cuando yo menciono la norma, ¿no? Entonces el auditor, con el criterio que va a aplicar, ¿no? Va a determinar, ok,
Perfecto. Entonces quiere decir que tu actividad ha sido de enero hasta el 15 de marzo, con una inactividad del 15 de marzo hasta el 1 de septiembre. Y del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre has tenido tu corto plazo de actividad. O sea, solo infórmame los meses que has tenido actividad. No los que no has tenido, sino lo que has tenido. Esas son las informaciones que tienen que establecer. Y esos son los documentos que tienen que establecer. Por eso que cuando yo le dije un comienzo, cada país se enfoca a los sectores económicos. En el Perú tenemos los sectores económicos en tres partes. Primer sector, segundo sector y el tercer sector. Como sabrán, el primer sector tenemos la actividad extractiva y la actividad productiva. La extractiva están los sectores de minería, pesca y la tala, ¿no? En el caso de productiva está la ganadería, porque hay una materia prima. ¿Cuál es la materia prima? Los animalitos, ¿no? Porque voy a producir esos animalitos, ¿no? La agricultura, ¿cuál es la materia prima de la agricultura? La tierra. Esa es la materia prima para que se haga la cosecha, ¿no? Y de ahí, digamos, todo se enfoca, ¿no? El primer sector. El segundo sector viene a ser la industria y la construcción. En la industria, obviamente, con la materia prima que establezca, ¿no? Va a transformar esa materia prima, ¿no? Al transformar esa materia prima voy a aplicar el costo, pero el costo antes que se convierta en producto, ¿no? Tengo que ver el costo de la materia prima, tengo que ver el costo de la mano de obra, tengo que ver el costo del famoso CIS. Entonces, esos costos de producción tengo que establecer. Ahora, no solo eso. Ahora, tanto para el 2020, para el 2021 hasta adelante, van a aplicar otro tipo de costos. Hay tres tipos de costos que van a establecer las industrias de hoy en día. No solo las industrias, ¿no? También los otros sectores. Prácticamente tanto la actividad extractiva y la actividad productiva y construcción van a aplicar el costo de producción siempre va a estar establecido, el costo del medio ambiente, ¿no? El costo del medio ambiente que prácticamente antes no le daban importancia, pero ahora sí le van a dar importancia. El costo sanitario, que antes yo me acuerdo que cuando venían empresas especializadas, digamos, en esos temas sanitarios, no le daban importancia, ¿no? Ahora sí le dan importancia. Hay empresas especialistas de aplicar todo, ¿no? Lo del sistema de medio ambiente. Antes no le dan importancia. ¿Para qué? ¿Por qué voy a gastar que esto, no? Voy a subir más el producto, ¿no? ¿Y por qué se basa todo ello? Porque el Perú ya se está adecuando a lo que es la economía circular. Antes nosotros trabajamos con la economía lineal, ¿no? Que todos nos basamos al PDI. Ahora no. Ahora tenemos que basarnos a la economía circular, aplicando estos detalles que le dije. El medio ambiente y el tema sanitario. Esos son los cambios que se están estableciendo hoy en día. Luego viene, bueno, dentro de industria, pues, la aplicación de los procesos, la tecnología, ¿no? La considerar fundamental. Hablando de tecnología también. Ahora que se habla de la industria, se vienen más cambios. Imagínense, el Perú, ¿no? Hay un convenio, ¿no? De que Perú también va a ser van a crear una empresa que van a fabricar robots, ¿no? O sea, ya la mano de obra humana va a quedar como a un lado. Claro, no va a ser algo radical, ya de frente poner robots, no, sino poco a poco. ¿Por qué? Porque van a aplicar la inteligencia artificial.
No solo eso, van a crear también el impuesto del robot. O sea, a las máquinas se aplica un impuesto, ¿no? Es como que ustedes en sus activos tienen propiedades, planta y equipo, tienen máquinas, tienen equipo. Solamente es agregar nada más robot o tecnología de inteligencia artificial. O sea, mira todos esos cambios que se están viniendo, ¿no? Aplicando, digamos, lo que es la información financiera. Y esto establece, pues, el bienes de consumo, los bienes intermedios y los bienes de capital. Y el tercer sector, ¿no? Que también establece mucho lo que es el comercio interno, lo que es el comercio externo, ¿no? Lo que es establecido el comercio, que ustedes están ahí en ese grupo, ¿no? De lo que de lo que traen, ¿no? Y de lo que llevan, ¿no? De lo que traen, lo que llevan, ¿no? Puede ser en productos o pueden ser en servicios. Pero también aplican mucho el sentido, ¿no? Ahora van a hacer pues todo. Antes la tecnología era muy lenta, ahora la tecnología ha avanzado y mucho mejor todavía, que ahora que van a venir otra tecnología más, la famosa 5G, y hay otra sexta G, ¿no? Que para los negocios de comercio exterior va a estar maravilloso, porque ahora sí van a estar sincronizados en segundos, ¿no? Cuando tú quieres hacer contacto con otros países y van a establecer, ¿no? Si tú quieres hacer un negocio con un país de Europa, Europa te va a decir, a ver, historia financiera de esa empresa, de los socios, de los representantes legales. Ya no hay necesidad llamar a SUNAT, llamar a registro público, no, totalmente hacer un clic, revisar la página web, suficiente, ¿no? Esa es la información que van a aplicar. Y obviamente nosotros también de acá de Perú, también vamos a buscar toda la información. Por eso es que las informaciones están sincronizadas. ¿Y por qué? Porque el Perú, ¿no? A partir en enero, publicó una norma, ¿no? Una norma adaptando a los sistemas administrativos del Estado el sistema de transformación digital. Por eso, por eso en los anteriores conferencias que he brindado, ¿no? Aquí en Camex, ¿no? Les mencioné, diciéndole, uy, ahora se viene el apagón. Yo me acuerdo que en el 2018, cuando mencionaron el apagón, ¿no? Pero ¿apagón de qué? ¿No? O sea, del apagón analógico a lo digital, ¿no? Sí o sí. Pero comenzaron con las telecomunicaciones, ¿no? De cambiar de analógico a lo digital, ¿no? Y dentro de las telecomunicaciones estaban pues lo que era radiodifusión y lo que eran, digamos, en servicios de telefonía tanto móvil como en línea. Entonces, en 2018, la gente decía, pero quién, o sea, siempre peruano tan pesimista, ¿no? ¿Quién, por qué, para qué, ¿no? Se pusieron entre comillas. Pero luego, mira, ha pasado 2019 y yo todavía seguía difundiendo, va a venir el apagón. Y justo el PCM sacó una resolución informando, porque yo estaba trabajando en esos tiempos en una entidad pública, donde nos llegaba la información al instante, ¿no? Que bajo esta resolución indicaba que el apagón iba a ser el 31 de diciembre de 2019. Este apagón iba a ser el cambio total en todas las estructuras, tanto para el público como para el privado. Cuando comencé a difundir esta información, no lo creía. Pero ¿quién va a adaptarse? Como todo peruano, siempre pesimista. No, pues, pero habían peruanos que sí se estaban adaptando, ya estaban cambiando. Los grupos empresariales comenzaron a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? De que todo su sistema sea automatizado.
Hoy en día las empresas ya se están reuniendo ya para aplicar la inteligencia artificial. Las universidades, ¿no? Y centros de capacitación, así como CAMES y otras entidades, ¿no? Que comienzan a capacitar, ya están aplicando ya la inteligencia artificial. Ya están enfocando lo que es la transformación digital. En esos tiempos hablar de esos temas, ¿qué cosa decían? Todo el mundo se preguntaba, ¿no? Y se convirtió como echado del 8. Uy, ¿y ahora? Se me chispoteó. Cuando llegó el 31 de diciembre de 2019, ¿no? Obviamente en noviembre había la noticia ya que se aparecía un cambio así total, ¿no? Por esto de la pandemia, todas esas cosas. Y yo me acuerdo que en esos tiempos eh, los funcionarios, no, pero hasta que llegue el virus, hasta que llegue la pandemia, y si llegara, dicho hecho, llegó. Pero estaba ya establecido que el 31 de diciembre iba a ser el apagón. Cambió ese apagón, 1 de diciembre, el 13 de enero saca un decreto el gobierno estableciendo el nuevo sistema administrativo, el sistema de transformación digital. Nosotros tenemos 11 sistemas, con este sistema serían 12 sistemas administrativos que va a estar, digamos, a través de su ente rector va a ser la PCM, obviamente, pero a través de la Secretaría de Gobierno Digital. Este gobierno digital ha tenido esta oficinita que era de 5 personas, ha tenido cambios de nombre, pero al final se quedaron con Secretaría de Gobierno Digital. Esta secretaría va a ser el centro, el ente, donde van a ver toda la operatividad, el análisis, el desarrollo de la transformación digital, tanto para el público como para el privado, ¿no? El privado va a establecer muchas medidas, ¿no? El detalle de que ahora los empresarios van a invertir en el Internet. El servicio de Internet va a establecer el famoso comercio electrónico, ¿no? Los contactos van a ser, digamos, en vía remota, ya prácticamente están haciendo todos esos cambios utilizando la plataforma Zoom, otro Microsoft Teams, o el otro Google, etc. Esos son los cambios que están haciendo, pero restringiendo, ¿no? Siempre con la seguridad cibernética, ¿no? Que algunos hackers a veces se establecen, pero va a establecer ahí. Y profesor, ¿y qué tiene que ver con los estados financieros? Porque eso va a permitir, porque ahora las finanzas también se volvió digital. Los estados financieros también se volvió digital. O sea, ya no se va a presentar como se presentaba en el sector público, los famosos folders de 500 hojas, ya eso ya fue. Solamente va a ser la plataforma. O sea, tú tienes que tener tu laptop o tu PC de escritorio, el sistema de lo que se establezca, ¿no? Ingresa la información, el análisis, el analista o el especialista tiene que darle el asiento necesario y el contador solamente va a revisar si está correcto la información que ha establecido y realizar las notas con un solo clic. Se retroalimenta la información y automáticamente ya todo lo tienen listo. Lo único que tiene que establecer nada más en asesorarle, orientarle y guiarle al gerente general y al directorio todo lo que se detalla en los estados financieros. En el Perú, ¿no? A través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que establece, ¿no? Que bajo el decreto legislativo 1438 crean el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Su ente rector, ¿no? Es la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Que se encarga de ver, ¿no? Las normatividades, tanto internacionales como nacionales, ¿no? Como lo estaba explicando. Las normas de contabilidad del sector público y privado, como lo digo ahí, la NIC, la NIF, Plan Contable y el PCGA, ¿no? Pero de la Dirección General de Contabilidad Pública hay una oficina, ¿no?
Y también lo establece en el decreto legislativo 1438 existe el Consejo Normativo de Contabilidad. Este Consejo de Normativo de Contabilidad establece, a ver, está en el artículo 6. Este artículo 6, ¿no?, le da a la Oficina del Consejo Normativo de Contabilidad encargada de aprobación de las normas de contabilidad de aplicación en el sector privado y en las empresas públicas en lo que corresponde. Sus funciones son: 1. Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de la actividad pública y privada. Emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las entidades del sector privado y las empresas públicas en lo que corresponde. Y 3, interpretar las normas contables del sector privado y absolver consultas en materia de competencia. Entonces, con estos 3 puntos de funciones que establece, que le están dando al Consejo Normativo de Contabilidad, es por ello que tienen que emitir una norma interna, ¿no?, para que puedan utilizar los contadores al momento de elaborar, preparar y presentar los estados financieros, tanto público y privado. Por eso que ahí menciono el PCGA. El PCGA nos tenemos que basar sí o sí. Esto no quiere decir que se ha eliminado. Hay algunos contadores que dicen, no, eso ya desapareció. No, no ha desaparecido. Internamente, bajo la normatividad, lo dice. Nosotros nos basamos en lo que dice de PCGA y también lo establece en el marco conceptual, tanto de la NIC y de la NIF. Entonces, si las dos normas internacionales me establecen, entonces el Consejo Normativo de Contabilidad, cuando emiten sus directivas, cuando emiten sus normatividades, entonces quiere decir que se están cumpliendo, ¿no? Que están cumpliendo con toda esa expectativa. Luego viene, dentro del Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no?, bien claro lo que acabo de mencionar sus funciones, determinan estos planes de cuentas oficiales sectoriales y lo establecen en 3 sectores: el sector público, el sector financiero y el sector no financiero. En el sector público, como sabrá, el ente rector es la Dirección General de Contabilidad Pública y sus herramientas principal es el plan contable gubernamental, ¿no? Este plan contable gubernamental va a tener la dinámica para poder. Y luego vienen sus directivas, ¿no? La directiva también establece de cómo elaborar, preparar los estados financieros y presentar los estados financieros. La directiva es la herramienta necesaria para el sector público. En el sector financiero, ¿no?, y su ente rector es la SBS, ¿no?, y AFP, o sea, es Superintendencia de Banco y Seguro y AFP, le han agregado el último, ¿no?, de AFP, que ahora la superintendencia se va a encargar, ¿no?, de supervisar a las AFP. Pero ¿cuál es la herramienta también de ellos? El manual de contabilidad para las empresas del sistema financiero. Dentro de ese manual de contabilidad para las empresas del sistema financiero, también está establecido. Él indica la codificación, cuáles son los estados financieros, el plan contable, ¿no?, para el sistema financiero, ¿no?, para el sistema financiero y su dinámica y todo ello. En el manual, ese manual, el que desea trabajar en el sector financiero, lo primero que tiene que conocer es ese manual. Y lo pueden encontrar en la página de la SBS, ¿no? Lo pueden descargar, lo pueden revisar y está establecido. Están los formatos, están todo, solamente para que practiques. Dentro también, las AFP también tienen su plan contable, ¿no? Porque ese es otro tipo de tratamiento, porque solo ven los fondos públicos, ¿no?, los fondos de pensiones. Las empresas de seguros también tienen su plan contable, ¿no? Las empresas de seguros también tienen otro tipo de tratamiento, ¿no?
Y las empresas almaceneras también tienen su plan contable, ¿no? Porque también aplica otro tipo, tanto contable como tributario, ¿no? Que lo establece. En el sector no financiero, ¿no? Ya aquí es la parte ya más, las empresas, ¿no? Eh, hay dos cosas acá. Lo que invierten eh, en papeles, ¿no? Cuando yo digo invierte en papeles, vienen a ser los mercados de valores. Y lo que no invierten en mercado de valores, también establece en este sector. Y en este sector, pues, el ente rector, los que participan, ¿no? En lo del mercado de valores es la superintendencia del mercado de valores la que se encarga, ¿no? De supervisar, regular y que las empresas presenten, ¿no? También tiene su manual, ¿no? Su manual para poder elaborar los estados financieros. Y dentro de ese manual también tiene su plan contable, ¿no? El plan contable general empresarial. Este plan contable general empresarial sí se basa para ambos puntos, ¿no? Los que invierten en bolsas y los que no invierten en bolsa, ¿no? Luego también están las plan contable de las empresas titularizadas, las que se encarga, digamos, ese es otro tratamiento también de esas empresas titularizadas, porque también aplican, ¿no? Se basan en la ley de título de valores, ¿no? Porque es en la ley de título de valores lo ampara, ¿no? ¿Qué titulación puede aplicar? Luego también tenemos las empresas las empresas de fondos mutuos de inversiones, ¿no? Esas empresas de fondos mutuos de inversiones también tienen otro tratamiento especial y también tienen su plan de cuenta. O sea, prácticamente cada sector establece su plan de cuenta, ¿no? Porque son tratamientos diferentes, ¿no? En el sentido de si el público, ¿no? No vas a comparar al financiero y tampoco al no financiero, porque los tres sectores establecen diferentes medidas, ¿no? Diferentes estructuras y análisis. Y dentro de los sectores, pues como lo menciono, ¿no? Estas son por ejemplo, el sector público, vienen a ser gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, los organismos autónomos y los organismos descentralizados. En el sector no público, ¿no? Vienen a ser la asociación, las ONG, los comités, la fundación, las empresas de sociedades, ¿no? La sociedad anónima abierta, la sociedad anónima cerrada, la SRL, o sea, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita, la sociedad civil y la ERL. Y la última sociedad, la SACS, ¿no? La que ha determinado últimamente que también tiene su pro y su contra, ¿no? O sea, al inicio, esta nueva sociedad de la SACS, ¿no? SACS, al inicio, o sea, es digital, ¿no? Ya no hay necesidad que tengas un testimonio, ¿no? Y lo registres, no. O sea, al comienzo. Pero cuando quieres modificar, ¿no? Ya no quieres esa y te quieres convertir en una SA, ahí sí ya viene el dolor de cabeza. Ir a la notaría y cambiar de sociedad de lo que era SACS a SA, ¿no? Ahí sí tienes que hacer todos los gastos que establece para tener el testimonio registral, ¿no? Pero en el caso de si la SACS, cuando quiere modificar a un representante legal, ¿no? O parte del directorio, también ese es otro proceso, pero ya no hay necesidad que vaya a notaría, sino todo es en modo registral, ¿no? Hay un sistema que aplican ellos para poder establecer. El día de ayer comencé a explicar sobre ese punto en el curso de planeamiento financiero, ¿no? Que tiene su pro y su contra, como lo digo, ¿no? O sea, ganas tiempo, sí, pero te quita varias cosas de lo que es lo normal, ¿no? De una sociedad, de lo que establece la ley 26887, ¿no? Pero aún así, estos cambios lo hicieron más que todo para estos emprendedores nuevos
para evitar, digamos, de todo este tranquil que se hace, pues 30 días para que tengas eh, un, o sea, un testimonio, en comparación de esta SAC, pues lo haces en 7 días, ¿no? Y solamente es hacer clic, ¿no? Esa es la ventaja, pero la desventaja es que cuando quieres cambiar, o sea, cuando tú, en pocas palabras, cuando te registras, regístrate. Si te equivocas, ese error va a tener consecuencia, ¿no? O sea, como decir, hay que escribir bien, porque si tú te equivocas para modificar, ese es un dolor de cabeza, ¿no? Que debería ser más rápido, ¿no? Que debería ser más rápido, pero no. Es un dolor de cabeza porque tienes que ver, ¿no? Ir al registro público, esperar que te atienda y todo ello, todo un proceso, ¿no? Todo un proceso así, cuando es modificaciones, ¿no? Pero cuando es un registro, es al instante. En 7 días ya tienes toda la información, ¿no? Y automáticamente conectado con SUNAT, ya tienes el root, ya tienes este nuevo SAC que se establece, ¿no? SAC S, ¿no? SAC S. En el sector financiero, las empresas bancarias, ¿no? Tenemos las empresas financieras, las empresas de arrendamiento financiero, las empresas de servicio fiduciario, la caja municipal, la caja rural, las cooperativas de ahorro y crédito, y las empresas de seguros, las almaceneras y las AFP. El sector financiero, ¿no? También está la empresa comercial, ¿no? Las empresas industriales, las empresas de servicio no financiero, las empresas titularizadoras y las empresas de fondos mutuos de inversión. Entonces, con todo esto detalle, pues siempre el análisis lo tenemos que conocer, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Para qué son? ¿No? ¿Cuáles son los entes rectores? ¿No? Siempre la normatividad establece mucho, ¿no? Para poder realizar en sí. Pero la compleja estructura social y la acelerada evolución de la economía generan presiones diversas, muchas veces contradictorias, que el hombre de negocio contemporáneo tiene que afrontarlas como problemas y por lo tanto darle solución problemas tales como ¿no? Las brechas, los crecientes competencias. Cuando hablo de brecha, viene a ser la brecha de estatal, ¿no? Porque cuando tú quieres hacer un trámite, ¿no? Tú como inversionista dices, no quiero hacer esta obra, ya, tráeme este documento, este documento, este documento, este documento. Eso era antes. Ahora la Oficina de Inversión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas cambió todo el esquema, ¿no? Cuando cambiaron del Sistema Nacional de Inversión Pública al famoso Invierte Perú, solamente con utilizar Excel, nada más. Antes era pues juntar todos los papeles, ¿no? Hacer todos los documentos, cumplir todos los requisitos, ahora no, solamente el Excel llena la información, ¿no? Obviamente tiene que estar sincronizada la información, sustentada la información, porque tampoco no puedes dar una información que no existe, ¿no? Siempre tiene que ser adecuada y relevante esta información. Y la competencia, obviamente, el emprendedor, el que camina bien, el que le gusta copiar y pegar o estar, digamos, ¿qué hace mi competencia? ¿No? Pierde el tiempo. Es preferible que yo a todos mis emprendedores les digo, caminen, ustedes innoven, desarrollen, crean, ¿no? Enfoquen nuevas cosas para que todo le vaya bien, ¿no? Y van haciendo las cosas, ¿no? Y el servicio social también es muy fundamental en todo sentido. En la actualidad debe brindar todas las actividades económicas, porque en muchos casos la dificultad principal para satisfacer, ¿no? La falta de información adecuada. Y entre otros, el no saber qué hacer con ella cuando se la obtiene. La contabilidad como lenguaje en los negocios cumple un papel muy importante, ¿no? Auxilia, disponiendo para ello, entre otras fuentes, a los estados financieros, cuales recurren frecuentemente el hombre de negocio. Las funciones principales, auxiliar de control de empresa y la toma de decisiones, ¿no? Pero esas tomas de decisiones tienen que ser fundadas y oportunas. No vas a decir por una toma de decisiones, ¿sabes qué? La empresa va a quebrar. Pero dame la razón por qué va a quebrar, ¿no?
Porque el director te va a decir, oye, pero, o sea, ¿para qué me haces crear una empresa si al final me vas a decir vamos a quebrar? No me hagas perder el tiempo. Eso es lo primero que te dice, ¿no? Yo vengo a ganar, a ganar. O sea, nos tropezamos, todos nos tropezamos, pero para adelante, con la mentalidad positiva. Entonces, con toda esta información, pues la naturaleza real, ¿no? Comprendida con el usuario y estar familiarizado, ¿no? Con los métodos, el análisis, ¿no? Y todas las situaciones que puedes prevalecer en una información financiera. ¿Cuáles son las fuentes de información que se puede establecer? ¿No? Tenemos ahí que de acuerdo a los procedimientos básicos de la TNDUDía del libro, todo sistema contable descansa por lo general con los libros diario y mayor. Sea que se trate de un sistema tradicional o de registro manual, que ya no lo hay, pero ahora cambió, ¿no? A lo moderno, que es el digital, ¿no? Los libros electrónicos digitales, ¿no? Que tiene la automatización, ¿no? De los registros contables mediante programas que lo tienes SUNAT y de las empresas que se encargan de realizar sistemas contables. Mientras que el diario, ¿no? El libro diario recoge en forma de asientos, cronológicamente, los hechos de carácter económico se producen expresados en función de la unidad monetaria. El libro mayor resume la información, recopila lo primero presentado en forma en cuentas de importe y a su vez va a servir como base de la formulación de los estados financieros, los cuales finalmente han de ofrecer, por un lado, el resultado de operaciones efectuadas por la empresa durante un periodo determinado. Y dentro de estos periodos determinados, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes que se establecen, ¿no? Tenemos los comprobantes de pago, los documentos válidos, el plan de trabajo. El plan de trabajo es muy importante, ¿no? Los contadores tienen que pedir al gerente general y al directorio del plan de trabajo. ¿Por qué? A veces hicieron esta pregunta en una universidad internacional, no lo voy a mencionar el nombre para no ser publicidad, pero esta universidad, ¿no? Dijo esta pregunta: ¿cuál es el documento oficial que todo contador tiene que establecer? Y la respuesta era el plan de trabajo. Mientras que los demás decían estado financiero, ratio, ¿no? ¿No? El plan de trabajo. ¿Y cuál es el sustento de esta respuesta? Que el plan de trabajo, ahí se detalla todo. ¿Quiénes son? ¿Para qué son? ¿No? Cuáles son las áreas que van a invertir, por qué vas a invertir, qué cosas vas a producir, ¿no? El plan de trabajo lo establece todo. Y no solo el plan de trabajo, también tiene que tener su plan de contingencia. Como lo digo a mis emprendedores, apliquen, realicen, elaboren tu plan de trabajo, ¿no? De 4 o 5 años, y tu plan de contingencia de 4 o 5 años, a la mano, porque ¿qué cosa puede suceder? ¿No? Porque el Perú es un país, pues, donde la parte sísmica establece mucho, los fenómenos climáticos establecen mucho, entonces siempre tiene que tener plan de trabajo y su plan de contingencia. Luego también otra fuente de información, clientes, quiero saber quiénes son los clientes, quiero saber quiénes son los proveedores, comienzo a analizar qué pasa, profesor, si dentro de esos proveedores le debo, ¿no? Siempre sucede, ¿no? Entonces comienzo también a analizar qué pasa si este proveedor te convierto como accionista, ¿no? Entonces ya estoy atribuyendo, porque vaya conociendo en sí las entidades públicas y las empresas corporativas. Muy bien. Estados financieros. ¿Qué cosa es los estados financieros? Los estados financieros son cuadros sinópticos, chicos o chicas, señoritas, señoras. Son cuadros sinópticos que preponderantemente numérico integrado con los datos extractados por los libros y registros de contabilidad, aclarados con anotaciones adicionales en sus casos en los cuales se muestra la situación a una fecha determinada o el resultado de la gestión durante un determinado periodo de una entidad o ente económico. ¿Cuáles son los estados financieros? Los estados de situación financiera, los estados de resultado, los estados de cambios en el patrimonio neto,
los estados de flujo de efectivo. Entonces, con estos estados de flujos de efectivo, puedo, digamos, realizar, elaborar, y no solo ello, y nunca se olviden las notas contables. Las notas contables, tanto para el sector público como para el sector privado, es una herramienta muy esencial porque ahí comienzo a dar mi criterio como contador, ¿no? ¿Qué cosa en cada cuenta, ¿no? Desde el estado de situación financiera hasta el resultado. ¿Qué es lo que sucedió? Ahí comienzo a detallar cada cosa. Que de ahí vamos a ver más adelante. Las condiciones, dentro de las condiciones de los estados financieros, ¿no? Tenemos que cumplir estos 3 puntos: objetivos, contenido y requisito. ¿Por qué objetivo? Porque brinda a los usuarios la información razonable sobre la situación actual de la empresa y su evolución a vida durante un periodo determinado. ¿Y cuál es la finalidad? Que puedan tomar decisiones que les sean propias. Y el contenido, la información mínima a ser brindada a los usuarios debe incluir: 1. Descripción cualitativa y cuantitativa, o sea, de los recursos económicos de la empresa en un momento determinado, así como los derechos de los acreedores e inversionistas sobre dichos recursos. Análisis de los hechos. 2. Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar durante el periodo considerado, aumento o disminuciones en los recursos económicos retos de las empresas. 3. El resumen de las actividades financieras y de inversión de la empresa durante cierto periodo. Entonces, con estos 3 puntos en el contenido se va a detallar. Y punto 3, los requisitos. La información debe contar con las condiciones generales. Los 3 puntos: integridad, comparabilidad, imparcialidad. ¿Por qué integridad? Porque todos los datos necesarios para que sus objetivos sean logrados. ¿Por qué comparabilidad? Ser factible de confrontación entre ejercicio de una misma empresa y entre ejercicios de diversas empresas. Imparcialidad, la información debe presentarse de acuerdo a los principios, procedimientos y normas establecidas, prescindiendo de los intereses particulares de los usuarios. ¿Cuál es la fecha de formulación? ¿No? La fecha de formulación de los estados financieros es un factor importante para su examen y su consiguiente interpretación. Generalmente se elige como ejercicio anual el periodo comprendido de 1 de enero al 31 de diciembre. Y esto obedece a la costumbre de la mayoría de los gobiernos a través de las entidades conformantes del sector público, de considerar sus ejercicios fiscales dentro del periodo citado y al efecto psicológico que produce la terminación de un año calendario. Sin embargo, al proceder imitaciones extralógica y astrológica, no es la mayoría de los casos conveniente para las empresas porque traen consigo inconvenientes que se reflejen los resultados a una disminución de sus utilidades. Todo depende de cómo va la operatividad de ese periodo, ¿no? Puede ser utilidad o puede ser pérdida en sí. Pero eso es para el sector privado. Para el sector público, en el sector público no se establece, digamos, utilidad, porque hay un presupuesto. Solamente determina, ¿no? el detalle, si cumpliste la eficiencia. Ahí se mide la eficiencia de la gestión. Por eso que no se mide ahí si hay utilidad o hay pérdida, no, sino la eficiencia de la gestión. Limitaciones de los estados financieros. Es usual afirmar que los estados financieros ofrecen el resultado de las operaciones de la empresa durante un periodo y la situación del negocio en una fecha determinada, ¿no? Una de las condiciones, pues, es la cualidad financiera de la empresa. Y el otro es la precisión matemática de la información que contiene.
Estas son las plantillas de los estados financieros, ¿no? Dame un minuto, Sergio, y terminamos con esto. Estas son las plantillas de estado financiero. Este es el estado resultado, ¿no? En este caso, este es en naturaleza y este por función. Naturaleza cuando aplico costo y por función cuando realizo la etapa de los gastos, ¿no? Los gastos correspondientes. La plantilla de los estados financieros, la evolución patrimonio neto, este es el estado de flujo efectivo, método directo, este es las notas que yo le hablo, ¿no? Es muy preciso, que más adelante vamos a explicar todo con todo este detalle. Dejo esta frase, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgo. Mark Zuckerberg. Muchas gracias. Gracias, Came, gracias, Sergio, gracias a cada uno de ustedes y muy buenas tardes. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y discúlpeme, profesor, que esté esperando.